Bueno, el primer tema que nosotros vamos a trabajar es el tema de números racionales. Ese es el tema que nosotros vamos a trabajar. Los números racionales, para no estar escribiendo toda la palabra racional, se representan con una letra Q, ¿verdad? Con dos rayitas en el medio. Entonces, cuando diga esta letra, vamos a estar hablando de los números racionales. Nosotros hasta el momento, antes de trabajar con los números racionales, habíamos trabajado con los números naturales. Los números naturales se representan con una letra N con dos rayitas en mayúscula. ¿Quiénes son los números naturales? Bueno, los números naturales son los que nosotros utilizamos para aprender a contar, ¿verdad? El 1, el 2, el 3, etcétera, 4, y ahí sucesivamente, ¿verdad? El 100, el 1000, el 1.000.000, todos esos. Los números naturales son los números positivos, ¿verdad? Que empiezan del 1 en adelante, los que usamos para contar. Pero además se le agrega el número 0. ¿Okay? Entonces esos son los números naturales. Siempre que les pregunten, ¿cuáles son los números naturales? Los números naturales son esos, ¿verdad? El 0, 1, 2, 3, 10, 20, 21, 100, 101, todos esos ahí en adelante. Y decimos que son infinitos, o sea, que vamos a ir contando y contando y contando hasta llegar al infinito. El infinito se representa como con un 8, así, como acostadito. Y cuando hablamos de que el infinito es positivo, entonces le ponemos un más. Entonces este es el infinito. En realidad el infinito se hace como así, ¿verdad? Esa es como la forma correcta de hacer el infinito, pero nosotros muchas veces lo que hacemos es dos bolitas ahí acostadas y ese es el infinito. Muy bien, ahora ya conocemos lo que son los números naturales. Luego aprendimos que existían los números enteros. Los números enteros se representan con una Z con doble rayita en mayúscula, y los números enteros, a diferencia de los naturales, sí existían los números negativos. Entonces son los mismos números naturales, ¿verdad? Todos los números naturales, pero ahora le agregamos los números negativos, o sea, contamos en negativo hacia atrás, menos 1, menos 2, menos 3 y ahí sucesivamente, ¿verdad? Entonces para este lado, si seguimos sumando y sumando y sumando, vamos a llegar al infinito positivo. Si nos vamos para este lado, hacia la izquierda, vamos a llegar al infinito negativo. O sea, un número gigantesco, pero en negativo. Esa es la idea de los números naturales, los números enteros. El primer tema que vamos a ver en octavo es el de números racionales. Los números naturales y enteros no tenían decimales, ¿verdad? Son números completos que no tienen pedacitos. Los números racionales ya van a tener decimales. Y ahí es donde comenzamos a trabajar con fracciones, con números que dan, por ejemplo, 1,25 o todo este tipo de números que en algún momento se le llamaban números quebrados, ¿se acuerdan? Son números que tienen una parte entera y una parte fraccionaria. Entonces, por ejemplo, digamos que nosotros compramos una pizza y esa pizza tiene 8 pedazos, ¿verdad? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? Como la pizza es muy sabrosa, ¿verdad? Todo el mundo quiere comer, de que por lo menos mínimo todos coman la misma cantidad. Pero digamos que somos 5 personas. Aquí ya hay un problema, ¿verdad? Hay alguien que va a salir por dentro, como decimos normalmente. Si fuéramos 4 no habría problema porque cada uno se come 2 pedazos y listo, ¿verdad? Pero resulta que digamos que lo compramos ahí en el trabajo y somos 5 personas. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa pizza quede bien distribuida y no hayan personas que comen menos y hayan personas que comen más, ¿verdad? Entonces, bueno, la matemática nos dio la solución, o no la sabemos desde que estamos en la escuela. Lo que tendríamos que hacer es dividir 8 entre 5 para saber exactamente cuánto le tiene que tocar a cada uno, ¿verdad? 8 pedazos entre 5 personas. Entonces nosotros aquí lo que decíamos era, bueno, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 8? Sabemos que el 5 en el 8 cabe una vez, ¿verdad? Entonces decimos que 1 multiplicado por 5 me da 5. Lo colocamos aquí debajo del 8, restamos y me da 3.
¿verdad? Entonces esto realmente lo que me está diciendo es que de los 8 pedazos, obviamente a cada uno le vamos a dar un pedazo, pero van a haber 3 pedazos que sobran, ¿ok? Esos 3 pedazos, ahí es donde está el problema y aquí es donde se pueden perder las amistades, ¿verdad? Esos 3 pedazos tenemos que dividirlos ahora entre 3 personas. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? ¿Alguien se acuerda cómo era que se dividía para poder calcular cómo hacemos para dividir esos 3 pedazos entre 5? ¿Quién recuerda? A veces tenemos que ayudar a nuestros hijos, ¿verdad? Los sobrinitos ahí, y entonces eso ya lo repasamos. Nadie se acuerda. Bueno, entonces, ¿cómo era? Profe, Sí, se le agrega un cero al 3, sería exactamente. 30. Muy bien, exactamente. Esa era la forma en la que el algoritmo de la división nos sugería que podíamos continuar. Entonces, lo que yo hago es, vamos a poner aquí otro color. El rojo me gusta. Lo que hago es agregarle un 0 al 3. Ok, ese 0 no existe, yo se lo agrego. Y voy a agregar una coma aquí. O sea, ya vamos a entrar con números con decimales. A esto es lo que le llamamos decimales, ¿verdad? Entonces, el 30 ahora lo vamos a dividir entre 5, ¿verdad? Ahora se me formó un 30 y lo vamos a dividir entre 5. Y yo me sé muy bien las tablas, ¿verdad? Y yo me acuerdo que 5 multiplicado por 6, ¿verdad? Me da 30, entonces 6 por 5 me da 30, lo coloco debajo del 30, resto y me da 0. La división siempre se va a terminar en el momento en que aquí el residuo me dé 0, ¿ok? Esto recuerden que este valor que tengo aquí recibe el nombre de residuo o resto, ¿ok? Entonces aquí lo que me está diciendo es, a cada uno le va a tocar un pedazo. La mitad sería 5, ¿verdad? 1,5 sería como un pedazo y medio, pero como es un poquito más de 5, es 6, entonces a cada uno le tiene que tocar un pedazo y un poquito más de la mitad de 6, ¿verdad? Ahí ya pues el que le vaya a tocar cómo dividir o cortar esos pedazos, pues es el que va a tener que comerse el problemón, ¿verdad? Pero ya sabemos matemáticamente que cada uno tiene que comerse uno y un poquito más de la mitad de otro, ¿verdad? Y así solucionamos ese problema. Entonces, lo que encontramos fue lo siguiente. Encontramos este número. El resultado de una división, ¿alguien se acuerda cómo se llama? ¿Cuál es el nombre correcto del resultado de una división? Por ejemplo, este que estaba aquí es al señor que estamos dividiendo, ¿verdad? Entonces este se llama dividendo. Este de aquí es el divisor, es el que está haciendo la función de dividir. Ya dijimos que este de acá abajo se llama residuo. Pero ¿quién se acuerda cómo se llamaba el resultado de una división? Producto, esto. Consciente, profe. Cociente, muy bien. Ese es el nombre de el resultado de una división. Ese es el cociente. Ok, este cociente me dio con decimales. A esta parte después de la coma, ¿verdad? De aquí, de la coma hacia la derecha se le llama decimales. O también se le llama parte fraccionaria. Y a este valor de aquí se le llama parte entera, es la parte entera del número. Ok, entonces tenemos los decimales, que los decimales pueden ser, el primer decimal, recordemos, se llama, es una décima. Ya si hubiese un segundo valor aquí, ¿verdad? Digamos un 7, por ejemplo, sería una centésima, luego seguirían las milésimas, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso es que se le llama decimales, porque son décimas, digámoslo así. Empezamos por décimas de fracción. Ok, esta división, como nos dio con coma, nos dio con decimales, se llama división. Perdón, profe. ¿Sí? Parte fraccionaria. Sí, parte fraccionaria. Ok, gracias. O los decimales, ¿verdad? Esta división, como esta división nos dio con decimales, tuvimos que poner coma. Esta es una división inexacta. ¿Ok?
cuando la división me da exacta, por ejemplo, si fuéramos 4 personas y no 5, y a cada uno le tocan 2 pedazos enteros, entonces esas divisiones se llamarían divisiones exactas. Pero nosotros vamos a trabajar con lo que son números racionales, y los números racionales parten, digámoslo así, de todos aquellos números que tienen decimales, ¿ok? Si alguien tiene alguna pregunta me dice, porque no estoy viendo las manitas. Entonces, volviendo al tema del día de hoy, de números racionales, ¿verdad? Ya dijimos quiénes eran los números enteros y ya dijimos quiénes eran los números naturales, pero no hemos dicho quiénes son exactamente los números racionales. Y sí dijimos que los números racionales, para no estar escribiendo todo ese título de números racionales, dijimos que los números racionales se representan con esta letra, una letra Q. Entonces vamos a decir que los números racionales son los siguientes, ¿verdad? Se considera número racional cualquier entero. Cualquier entero también es racional. O sea, si es entero es un número racional. Como dijimos que los naturales también eran parte de los números enteros, ¿verdad? Entonces cualquier entero es un número racional. Y vamos a decir que un número racional es todo aquel número que tenga una expansión decimal, o sea que tenga decimales, que tenga una expansión decimal finita, o todos aquellos que tengan una expansión decimal infinita pero periódica. ¿Ok? Entonces esos van a ser los números racionales. Los que no cumplan estas condiciones se llaman números irracionales, y eso los vamos a ver en noveno. ¿Ok? Entonces nosotros solo vamos a trabajar con racionales. Que no sea, que el resultado sea entero, como por ejemplo cuando dividimos 8 entre 4 me da 2. Esa es una división entera, una división exacta. Entonces ahí sería un número racional. Que nos dé una expansión decimal finita. Y ahora ya les voy a explicar qué es una expansión decimal finita. Una expansión decimal finita es esta, porque solo tiene un número. ¿Ok? La expansión decimal o los decimales solamente son 1. ¿Ok? Si por ejemplo tiene así, si me hubiera dado, qué sé yo, 1,65, también es una expansión decimal finita, porque de aquí los decimales uno los puede contar, son 2 nada más, ¿ok? Y ahí termina. O también si me hubiera dado, por ejemplo, 1,653, ¿verdad? Esta sería la expansión decimal. La expansión decimal sigue siendo finita, yo los puedo contar. Cuando una expansión decimal es infinita, vamos a ver un ejemplo de cuando una expansión decimal es infinita. Supongamos ahora que no éramos 5 personas, sino que éramos 3 personas. Entonces vamos a hacer la misma división, pero ahora ya no éramos 5 personas, sino que éramos 3. Entonces de nuevo vamos a hacer la división, vamos acordándonos, ¿verdad? Yo busco cuántas veces cabe el 3 en el 8, decimos que el 3 cabe 2 veces, entonces hacemos la multiplicación, 2 multiplicado por 3, eso nos da 6, 6 se lo resto al 8 y me sobran 2. Ahora el 3 ya no cabe ni una sola vez en el 2, entonces es cuando nosotros agregamos un 0 y agregamos la coma. Entonces ahora sí, yo digo, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 20? Bueno, yo me acuerdo que 3 multiplicado por 7 me da 21, o sea, se me pasa. Y me acuerdo que 3 multiplicado por 6 me da 18. Entonces significa que es 6 veces, cabe 6 veces. Entonces yo digo 6 por 3 me da 18, lo coloco debajo del 20, resto y me sobran 2. Como el 3 no cabe en el 2, tengo que agregar un 0. Y entonces digo, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 20? Ah, bueno, el 3 en el 20 cabe 6 veces, ya dijimos, ¿verdad? 6 por 3, 18. Entonces nuevamente me da aquí 18. Resto y me da 2, otra vez me da 2. Entonces luego otra vez pongo el 0
digo cuántas veces cabe el 3 en el 20, el 3 en el 20 cabe 6 veces, 6 por 3, 18, coloco el 18 debajo del 20, resto y otra vez me volvió a dar 2. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que llegué a un bucle aquí, llegué a un ciclo infinito en el que siempre me va a sobrar 2, siempre voy a poner 6 y otra vez me va a sobrar 2 y voy a poner 6 y otra vez me va a sobrar 2 y otra vez voy a poner 6. Entonces quiere decir que aquí, aunque yo siga haciéndolo aquí toda la tarde, voy a seguir obteniendo 6, 6, 6, 6, 6, 6, etcétera, etcétera, etcétera. Para nosotros no tener que escribir tanto 6, lo que hacemos es que ponemos unos puntos suspensivos y entonces ya indicamos que ahí el 6 continúa. O sea, es infinito. ¿Ok? Otra forma de escribir esto más correcta, para no tener que estar escribiendo tanto 6 y después los puntos suspensivos, usamos la notación periódica. La notación periódica la vamos a escribir de la siguiente manera: 2,6 y hacemos una rayita, yo la voy a poner de otro color, pero no se pone de otro color, encima del número que se repite. En este caso, como el número que se repite es 6, entonces esa rayita, que le vamos a llamar periodo, lo que nos dice es que ese 6 se va a seguir repitiendo, 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 repitiendo infinitamente. Entonces, a esta expansión decimal de acá, a esto que tenemos aquí, es lo que nosotros le conocemos con el nombre de expansión decimal infinita periódica. Periódica porque existe una repetición de números. Resulta que hay algunos números que no se repiten, sino que siguen y siguen, pero no hay una repetición de números. Por ejemplo, vamos a usar aquí el apoyo de internet. Vamos a poner aquí pi. ¿Se acuerdan de pi? El que nosotros usábamos para buscar el área de un círculo. Ahí está. Ahí se ve un poquillo borrosa, pero ahí se ve. El pi que nosotros aprendimos a utilizar en la escuela y en años anteriores, el pi era 3,14. Eso es lo que nos decían. ¿Cuánto vale pi? Pi vale 3,14. Pero la realidad es que pi es un número infinito. Vean que aquí lo hacen como en modo de círculo, ¿verdad? Para darle una apariencia ahí cíclica o algo por el estilo. Pero en realidad pi es 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46. Y ahí sigue y sigue y sigue y sigue y es un número infinito. Pi es un número infinito. Y no existe una repetición de números. No llega un momento en el que ya sigue 6, 6, 6, 6, 6 o 3, 3, 3, 3 o 15, 15, 15, qué sé yo. No, sino que pi es un número que además de que es infinito, no tiene una repetición de números. A eso es lo que nosotros le conocemos con el nombre de expansión decimal infinita no periódica. Y a esos números se les llama irracionales. ¿Ok? Nosotros no los vamos a trabajar, eso es algo que ya les adelanté para que cuando vayan a noveno, pues ya saben que un número irracional, por ejemplo, es pi, que tiene una expansión decimal infinita y es no periódica. Ok, entonces nosotros tenemos que los números racionales, según lo que dijimos aquí, los números racionales son cualquier número entero, o sea, cualquier número exacto es racional, puede ser positivo, puede ser negativo, no hay problema. Todos los que tengan expansión decimal finita, como estos de aquí, esos tienen expansión decimal finita, se llaman números racionales. Y los que tienen expansión decimal infinita periódica, esos, como este número, es un número que tiene expansión decimal infinita periódica y es racional. Ahora voy a ponerles una práctica a ustedes aquí para que lo hagan en unos 3 minutitos. Hagan la siguiente división. Bueno, voy a introducir de una vez el término de fracción, porque lo que nos interesa trabajar hoy también son las fracciones. Una fracción simplemente es una división. Una fracción es lo mismo que decir una división. Son exactamente lo mismo. Nada más que una fracción, por ejemplo, si yo pongo la que ustedes van a tener que resolver,
digamos 20 entre, bueno, voy a poner 200 entre 99. Ok, 200 entre 99. Si lo pongo así, es una fracción. Y si lo pongo así, es una división. Entonces son lo mismo. Una fracción simplemente es una división. Voy a darles 3 minutos para que hagan esta división ahí en un papelito, ahí en el momento en donde estén haciéndolo, ¿verdad? Unos 3 minutitos y me digan cuánto les dio. Ok, veo que alguien tiene la mano levantada. Sí, profe. Dígame. Que viene la pregunta. Los 200 dividido entre 99 nos da 2. Luego tenemos que imaginariamente pedir prestado un 0, a como nos decían en la escuela. Sí. Nos da 0 porque no tenemos capacidad del 99 a 20 para hacer la división. Entonces tenemos que volver a pedir prestado otro 0. Sí, correcto. Entonces eso es una fracción infinita. Es muy probable que sí. Vamos a resolverla. Es que ahí tiene razón usted en algo porque no quería que me atravesara un doble 0 ahí. Pero voy a... ¿Alguien la pudo resolver? Profe, de ahí es igual, digamos, yo la resolví, pero tuve que pedir 2 ceros prestados igual. Entonces, para que mira 2,222222222. Sí, exacto. Pero lo que pasa es que esa tiene una trampa. No creí que fuera a aparecer ese 0 ahí, doble 0. Vean, el asunto es así. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Que el 99 cabe 2 veces en el 200. Entonces ponemos 2 aquí. 2 veces 99 nos da 198. Se lo restamos. Me sobran 2. Entonces el asunto es, como decía el compañero, yo agrego un 0 aquí imaginario, ¿verdad? Y pongo coma. Pero aquí en este momento yo tengo que decir cuántas veces cabe el 99 en el 20. No cabe ni una sola vez, ¿verdad? No cabe ni una sola vez, entonces cabe 0 veces, ¿verdad? Cuando yo agregué el 0 y aún así no me funcionó, tengo que poner un 0 aquí porque el 99 no cupo en el 20, digámoslo así, ni una sola vez. Y ahora pongo otro 0. Y ahora sí ya va a caber 2 veces otra vez. Entonces el 99 cabe 2 veces en el 200, que me va a dar 198. Me van a volver a sobrar 2. Pongo un 0 y pregunto, ¿cuántas veces cabe el 99 en el 20? 0 veces. Entonces agrego otro 0. Y ahora sí, ¿cuántas veces cabe el 99 en el 200? Cabe 2 veces. Y así lo que va a ir sucediendo es que se me va a ir repitiendo la siguiente secuencia. 0, 2, 0, 2, 0, 2. Porque la primera vez que agregamos el 0 me cabe 0 veces y la segunda ya me va a caber 2 veces. Entonces hay números que tienen, yo quería que me saliera así con 2, pero no que fuera 0. Porque de ahí a veces esta mañilla uno no se la sabe, ¿verdad? De que cuando uno agrega un 0, ya por haber agregado un 0 tiene que evaluarlo. Si no cabe, como en este caso, entonces tiene que poner un 0 y que cabe 0 veces. Para eso les pongo aquí la calculadora, porque nosotros no vamos a hacer estas, o sea, me interesa que sepan hacerlo con el algoritmo así a mano, pero la realidad es que nosotros vamos a trabajar con la calculadora. Nosotros queremos hacer esto, lo que queremos es identificar las expansiones. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta expansión decimal? Esta es una expansión decimal que es infinita. Es una expansión decimal que es infinita, pero tiene una repetición o una secuencia, por lo tanto es periódica. ¿Ok? ¿Cómo se escribe esto en notación periódica? Se escribiría de la siguiente manera: 2,02
¿verdad? Si lo vamos a poner así en extendido, tenemos que poner los puntos suspensivos ahí. Pero si lo vamos a poner en notación periódica, tenemos que poner la rayita encima de los que se repiten. En este caso, los que se repiten son el 0 y el 2. Entonces la rayita tiene que cubrir a los dos números. Entonces esto es una expansión decimal infinita periódica. ¿Cómo lo hacemos aquí en la calculadora? Ojalá la científica. Ponemos 200, ¿verdad? Dividido entre 99. Y le damos igual. Las calculadoras científicas, por defecto, ellas nos presentan los resultados decimales en fracción. Siempre que puedan darnos una fracción, prefieren darnos la fracción que darnos el decimal. Entonces, para poder pasarlo a decimales, tiene una tecla específica, que es esta que está encima de la tecla del, que dice SD. Entonces yo la presiono y la calculadora me lo convierte de fracción a decimal, decimal a fracción, de fracción a decimal y así sucesivamente, apretando esa tecla, ¿verdad? Vean lo que me dice la calculadora. La calculadora me dice 2,02020202, pero no me dice si es infinita o no, o sea, no me lo especifica. Esta, por ejemplo, esta blanca no lo hace, esta otra sí. Vamos a hacerlo aquí en la otra, 200 dividido entre 99 y presionamos. La calculadora esta, la que tengo a la derecha, me lo encierra entre paréntesis. Esa es una forma que tiene la calculadora porque ella no puede ponerme la rayita arriba, no tiene la capacidad, lo que sí tiene la capacidad de poner paréntesis. Entonces es una forma de decirme a mí como lector que ese 02 es infinito y se repite. Cuando a ustedes en la calculadora, si es que tienen de esta, les aparece así, encerrado entre paréntesis, quiere decir que ese número se repite infinitas veces, ¿ok? Pero en esta otra, que es la más normal, la que todos prácticamente tenemos, no lo dice. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si un número es infinito o no? O es que ahí termina, porque podría ser, hay números que tienen 8 dígitos y ahí terminan, por decir algo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer aquí es tomar un acuerdo. El acuerdo es el siguiente. Si en la calculadora yo hago el resultado y me da, por ejemplo, aquí me da más de 6 dígitos. Yo cuento 6 dígitos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tiene más de 6 dígitos y se está repitiendo, entonces nosotros vamos a asumir que ese número es infinito, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, vamos a decir 25 dividido entre 10.000. 25 dividido entre 10.000 me da 0,0025. Así, 0,0025. Bueno, otra vez. Voy a hacerlo en esta otra. 0,0025. Ay, qué bonitas estas, que me lo dan así. Omitan ese por 10 a la 0. 0,0.0025. Es lo mismo punto que coma, ¿ok? Nosotros aquí en Costa Rica usamos la coma, en otros países se usa el punto, pues, para los decimales es prácticamente lo mismo. Entonces, vean que este tiene 4 dígitos, pero ahí termina, ¿ok? Entonces esta es una expansión decimal finita. Entonces tenemos que aprender a distinguir entre eso. Cuando una expansión decimal es finita y cuando una expansión decimal es infinita, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la convención que vamos a tener nosotros? Si tiene más de 6 dígitos, la vamos a considerar infinita. Si tiene menos de 6 dígitos, vamos a considerar que es finita. Porque la calculadora, a no ser que tengamos esta, ¿verdad? A no ser que tengamos esta otra que dice aquí, Casio FX570VN, esa sí nos dice cuando un número es periódico y cuando no. No sé si me explico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Gracias, Adrián. Ok, entonces continuemos. Aquí en la antología, vamos a ir a la antología. Yo la tenía abierta, pero como se me apagó. Recuerden que, digamos, el material que ustedes deberían tener ahí a mano es esta antología. Y ustedes deberían hasta dormir con ella, ¿verdad? Con la antología. Este es el material que vamos a trabajar siempre. Aquí en antología vienen algunas prácticas. Bueno, ahí viene un repaso como de fracciones, ¿verdad? De lo que nosotros habíamos trabajado un poquito antes en la escuela. Son cosillas como más básicas, ¿verdad? De todo lo que tenga que ver con fracciones.
Ahorita les voy a decir algunas cosillas de esas, por ejemplo, que son las mixtas, que son las impropias, las propias, etcétera. Ven, aquí ya vienen ejemplos de divisiones, ¿ok? Para que ustedes vayan ahí a la antología. Por ejemplo, en la página 30 ya comenzamos a hacer todo lo que es de fracción a decimal, ¿verdad? Todo lo que es convertir una fracción, vamos a convertirla en decimales. Entonces, toda la parte de la división que nosotros conocemos. Viene en la parte de periódicas, ¿verdad? Cuando una fracción es periódica. Y vienen muchos ejemplos. Por ejemplo, aquí viene esta 0,25. Esta nosotros tenemos que decir si es una fracción decimal finita, una expansión decimal finita o infinita. Por ejemplo, esta sería finita porque solo tiene el 25. Esta sería finita porque solo tiene 48. Esta sería finita porque tiene 123. Estas son periódicas, ¿verdad? Son periódicas. Aquí se repite el 25, 25, 25. Aquí se repite 48, 48, 48. En esta se repetiría 123, 123, 123, etcétera. Por ejemplo, esta que está aquí sería así: 0,123, 123, 123, 123. Y para ponerla correctamente, ¿verdad? Tenemos que agregar puntos suspensivos para que se sepa que ahí continúa. Esta otra, por ejemplo, 2,226 sería 2,226, 226, 226. O sea, la repetición de los números puede tener solo una cifra que se repite o puede tener varias cifras que se repiten, ¿verdad? A estas que tienen que tienen expansión decimal finita, también se les llama expansión decimal exacta, ¿verdad? Es una expansión decimal exacta, y de lo que hay de aquí, esos son los números que hay. A estas se les llama puras, cuando es solo una secuencia de números que se repite y se repite y se repite. Y hay algunos casos especiales, como por ejemplo estos que tenemos aquí abajo, que se les llama una expansión decimal mixta, porque tiene una parte que no se repite y una parte que sí se repite. Por ejemplo, esta. Si nosotros vamos a ver esta en desarrollo, o sea, ya desarrollada, sería 0,2, y ustedes no sé si observan que la rayita solo está encima del 5. Eso quiere decir que el 5 es el único número que se repite. Aquí esto sería 5, 5, 5, 5, etcétera. ¿Ok? No se repite el 2. En esta otra, 6,48, y la rayita está solamente encima del 8, no está encima del 4. Entonces, esta expansión decimal sería 6,48, 8, 8, 8 y así sucesivamente. Por ejemplo, esta otra de aquí, 1,214. Entonces, 1,2, ve que el 2 no está debajo de la rayita y el 14 sí. Entonces, el 14 es el que se repite, 14, 14, 14. ¿Ok? Esas son tipos de expansiones decimales que tenemos que ir conociendo. ¿Ok? Ahora vamos a volvernos un poquito aquí a la parte, digámoslo así, más básica de lo que son fracciones, para recordar cuáles eran las fracciones propias, impropias, cuáles eran las mixtas y cómo hay algunas conversiones. No lo vamos a ver todo, pero como les digo, este material pues es el que ustedes tienen que ir conociendo y ir repasando. Vamos a ver dónde está aquí. Simplificación. Aquí. Las fracciones siempre van a venir de la siguiente manera. Va a venir un número arriba y un número abajo. Y nosotros estamos acostumbradísimos a llamarles así, el número de arriba y el número de abajo. Pero en realidad las fracciones tienen un nombre para cada uno de esos números. El numerito que se encuentra arriba se llama numerador. El número que está abajo se llama denominador. ¿Ok? Cuando el número de arriba, o sea, el numerador, como en este caso, cuando el numerador es más pequeño que el número de abajo, se llama fracción propia. Y cuando el número, por ejemplo, si yo tengo aquí 17 sobre 9, cuando el numerador es más grande que el denominador, se llama fracción impropia. Y las fracciones impropias generan las fracciones mixtas que vamos a ver ahorita en un momentito. Entonces, fracciones propias, aquí lo tenemos.
¿Qué dijimos de las fracciones propias? Las fracciones propias son cuando el numerador es más pequeño, ¿verdad? Es más pequeño que el denominador. Entonces tenemos algunos ejemplos. Si tuviéramos una pizza, ¿verdad? Entonces decir un medio es una fracción propia. Y aquí un medio siempre estaríamos haciendo referencia a toda la pizza partida a la mitad, ¿verdad? Entonces es lo que estamos diciendo, una mitad. Si por ejemplo ponemos un cuarto, 1 sobre 4, lo que estaríamos haciendo es una mitad partida en 2, ¿verdad? Eso sería un cuarto de la pizza. O podríamos tener 3 octavos de la pizza, agarrar la pizza, dividirlo en 8 pedazos. 3 octavos serían 3 pedacitos de toda la pizza. ¿Ok? Esas son las fracciones propias. Las fracciones impropias es cuando una sola pizza no nos alcanza, cuando una sola unidad no nos alcanza, sino que necesitamos más unidades. Por ejemplo, digamos que hacemos una reunión, compramos pizzas de nuevo, ¿verdad? Las pizzas vienen partidas en 4, no son muy grandes, y somos 7 personas, por decir algo. Entonces queremos que a cada uno de esos le toque un pedacito de esa pizza, ¿verdad? Entonces decimos 7 cuartos. Si queremos 7 pedazos de una pizza que viene partida en 4, definitivamente vamos a necesitar una pizza completa y 3 pedazos de otra pizza, ¿verdad? Entonces en realidad sería así, 4 cuartos, ¿verdad? Los 4 cuartos de aquí más 3 cuartos de otra pizza, que serían los 3 de aquí. Entonces una fracción es impropia, como en este caso de aquí, cuando el número de arriba, o sea el numerador, es más grande que el número de abajo, o sea el denominador. Y se llaman impropias porque no se pueden completar con una sola unidad, ¿verdad? Aquí necesitamos de 2 unidades para poder completar esta fracción. Y ahí es donde nace otra forma de ver las fracciones impropias. Si quisiéramos decirlo así, bueno, es que ocupamos una unidad completa y 3 pedazos de la otra. Entonces nosotros lo que diríamos es, necesitamos una unidad completa y 3 cuartos. ¿Ok? 3 cuartos porque está partida en 4 pedazos y ocupamos 3 de esos 4. Entonces esto es lo que nosotros conocemos con el nombre de fracción mixta. ¿Ok? ¿Se acordaban de las fracciones mixtas? ¿Verdad? Entonces hay una forma para poder convertir fracciones impropias a fracciones mixtas sin tener que estar haciendo el dibujo, porque si uno se pone a estar haciendo los dibujos se le puede ir pues un gran rato, ¿verdad? Para poder entender cómo es que se convierten de fracciones impropias a mixtas o de mixtas a impropias. Entonces vamos a hacer eso, vamos a ir ahí a la pizarrita y vamos a ver el siguiente tema, que es conversión de impropias a mixtas y viceversa, ¿verdad? De mixtas a impropias. ¿Cómo se convierte? Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo la siguiente fracción impropia, digamos que tenemos 10 cuartos, por decir algo, 10 cuartos. Y entonces yo les digo a ustedes, conviertan esa fracción, que es una fracción normal, común y corriente, nada más que se llama impropia, porque el más grande es el de arriba, es una fracción impropia. Y se me solicita que la convierta a fracción mixta. Muy bien, la fracción mixta, la diferencia con la impropia es que la mixta siempre va a venir un numerito aquí adelante y una fracción. ¿Ok? La mixta siempre tiene esta forma. Viene un número en grande aquí y una fracción a la par. Esto es una fracción impropia porque solo aparece una fracción. Entonces, ¿cómo hago yo para convertirla? Lo que vamos a hacer es una división común y corriente, de las que toda la vida hemos hecho. Agarramos el 10, lo dividimos entre 4, ¿verdad? Recordemos que todas las fracciones son divisiones. Decimos que el 4 cabe 2 veces en el 10.
4 por 2 o 2 por 4 me da 8. Lo resto y me sobran 2. ¿Ok? La diferencia es que aquí cuando voy a convertir a mixtas no saco decimales, no voy a sacar decimales, sino que con los datos que obtengo de aquí es que voy a formar la fracción mixta. Para el número que va al frente siempre vamos a usar el cociente. Entonces el número grandote va a ser el 2. ¿Ok? Ese se va a ser el número grandote. Luego con el residuo y con el divisor vamos a formar la fracción pequeña. Entonces sería 2 cuartos. Entonces si me piden convierta 10 cuartos a mixta, sería 2 y 2 cuartos. Voy a ponerles otro ejemplo. Y ahorita ustedes hacen una. Digamos que queremos convertir 12 quintos, que es una fracción impropia, la quiero convertir a mixta. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, agarro el 12, lo divido entre 5. Yo sé que el 5 cabe 2 veces. Bueno, no, voy a cambiar aquí para que no me quede igual. No voy a poner 12, voy a poner 13. Yo sé que el 5 cabe 2 veces en el 13. Multiplico 2 por 5, me da 10. Resto, me sobran 3. Entonces ya está, ya ahí tengo todos los datos que necesito para crear la fracción impropia. Perdón, para crear la fracción mixta. El 2 es el número que va al frente y se pone grande. El residuo, que es este número que está aquí, se pone en la parte de arriba de la fraccioncita pequeña. Y el divisor, que es el mismo que teníamos aquí, siempre va a ir debajo de la fracción pequeña. ¿Alguna duda hasta ahí? Porque ustedes les van a hacer una practiquita. De mi parte hasta el momento todo bien, Ok. profe. Excelente. Si tienen dudas me dicen. Entonces vamos a convertir 2. Vamos a ver si podemos hacer una de aquí de la antología. Bueno, aquí en la antología ve que vienen, bueno, graficarlas no. Convierta de impropias estas, no, estas vienen en mixtas. Ahorita vamos a ver cómo se convierten de mixtas a impropias, es más fácil todavía. Estas, ¿verdad? Aquí vienen en la página 25, vienen algunas prácticas. Vamos a hacer estas dos, la B y vamos a hacer la C. Vamos a convertir 24 quintos a mixta y vamos a hacer también 13 cuartos y la vamos a convertir a mixta. Voy a darles 3 minutitos ahí para que la hagan. Ya, profe. Ok, entonces vamos a revisarlas, voy a hacer aquí mismo. La primera sería 24 entre 5, ¿verdad? Entonces sabemos que 5 por 4 me da 20. Entonces pongo el 20 aquí, resto me da 4 y ya está, con eso ya la podemos formar, ¿verdad? Entonces la fracción mixta sería, este es el numerito, no, perdón, este es el numerito que vamos a poner grande, 4, y la fracción se forma con este 4 y este 5, ¿verdad? Entonces 4 quintos. Esa sería la fracción mixta de 24 quintos. Y en el caso de 13 cuartos, ¿verdad? Yo me acuerdo que 4 por 3 me da 12, me sobra 1. Entonces lo que hacemos es 3 es el número grande de la fracción mixta y ponemos un cuarto. Ok, esas serían las fracciones mixtas. ¿Cómo les fue? ¿Les dio así? Sí, profe. Sí, profe. Ok, excelente. Ok, Correcto. excelente. Entonces ahora vamos a hacer el proceso inverso. ¿Cómo hago para convertir una fracción que ya está dada en mixta? ¿Cómo hago para convertirla ahora nuevamente a impropia? Empecemos con una un poquito más fácil, como esta. ¿Ok? Este proceso todavía es más fácil porque se hace de la siguiente manera. Todo se hace aquí mismo. Yo lo que hago es lo siguiente. Vamos a ver si puedo ponerle otro colorcillo aquí. Lo que hago es que multiplico, voy a multiplicar siempre el número que viene al frente con el denominador. Entonces esto lo multiplico. Y ese resultado, lo que me dé, le voy a sumar el numerito que viene arriba. ¿Ok? Entonces, la forma de resolver esto sería de la siguiente manera.
La parte de abajo siempre se mantiene igual, ¿verdad? Si aquí el que viene de denominador es un 5, aquí se va a mantener. Entonces yo lo único que tengo que calcular es el número de arriba. Se calcula de la siguiente manera. 6 por 5 me da 30. A 30 le sumo 2, me da 32. Y ya está. Así se puede hacer prácticamente a pura mente, ¿verdad? Mentalmente. Hagamos otro ejemplo. 9 y 2 cuartos. 9 y 2 cuartos. Entonces, ¿qué hago? Aquí otro colorcillo. Hago 9 multiplicado por 4, ¿sí? Profe. Perdón, más despacito, por favor. Perdón, más despacito, por favor. Entonces, lo que vamos a hacer siempre es de la siguiente manera. El número que viene aquí, ¿verdad? El denominador ese se mantiene. Ese nunca lo tenemos que calcular. ¿Ok? Nosotros solo vamos a calcular el número que viene arriba. Entonces sería, el número del frente, 9, se multiplica por el número de abajo, por el 4. 9 por 4, ¿cuánto me da 9 por 4? 36, ¿verdad? 9 por 4, 36. A este 36 que salió de aquí, de la multiplicación de estos dos, le sumo el número que viene arriba, que es un 2. 36 más 2 me da 38. Entonces ese número lo coloco ahí arriba, 38. Otro ejemplo. Este de aquí, 7 y 3 cuartos. 7 y 3 cuartos. Entonces 7 multiplicado por 3, 7 multiplicado por 4 me da 28. 28. Y a ese 28 le voy a sumar el numerador de la fracción, ¿verdad? Entonces 28 más 3 me da 31. Y el numerito que va abajo siempre es el mismo que ya venía en la fracción. En la fracción venía un 4, entonces aquí viene un 4. Aquí en la fracción venía un 4, pongo un 4. Aquí en la fracción venía un 5, se pone un 5. Entonces el número de abajo no se calcula. El número de abajo se deja igual. Nosotros solo vamos a calcular el numerito de arriba con ese procedimiento. Otro ejemplo. Digamos 15 y 2 tercios. Voy a hacerlo aquí arriba. 15 y 2 tercios. Entonces, ¿qué hago? 15 lo multiplico por 3. Siempre es el del frente por el de abajo. 15 por 3 me da 45. Y a este 45 le voy a sumar el número que viene arriba, que en este caso es 2. 45 más 2 da 47. ¿Qué pongo abajo? El mismo que está aquí. Era un 3, entonces pongo un 3. ¿Alguna duda hasta ahí? A ver si entendí. No, profe. A ver si entendí. No, profe. El primer número lo uso Se con el de la multiplica. parte de abajo para multiplicarlo. Lo dejo allí. Listo. Y lo sumo Lo dejo allí y lo sumo Correcto. con el de arriba. Ese es el resultado del primer Ese es el resultado del Ajá. primer número entero. O sea, es el que va a quedar arriba. O sea, es Sí. el que va a quedar arriba. Y el de abajo nada más se Correcto. vuelve a pasar. En mis palabras, disculpen. ¿Está bien? Mis Así palabras, es. disculpen. Ok, hagan ustedes ahí Gracias. 9 y 5 sextos. 59 sextos. Ok, vamos a revisarlo. 9 por 6, ¿verdad? 6 por 9 me da 54, ¿verdad? Entonces mantengo ahí ese 54 en mente. A 54 le sumo 5, me da 59, correcto. Entonces sería la parte de arriba. Entonces sería 59. ¿Y qué número pongo abajo? El mismo que venía aquí en la fracción. 59 sextos. ¿Ok? ¿Les dio así? Ok, excelente. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Ahora vean qué bonito, profe. aquí vienen muchos ejercicios. Yo los invito de verdad a que puede ser que vayan imprimiendo algunos de los temas, ¿verdad? Y los vayan haciendo. Porque por ejemplo aquí dice, encierra en un círculo los números que corresponden a fracciones impropias. Este ejercicio hasta bonito está, hasta parece como entretenido. Entonces aquí encerramos este es impropia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el número de arriba es más grande. Este es impropia. ¿Por qué? Porque el número de arriba es más grande. Este también es impropia. Este también es impropia. Y así, ¿verdad? Entonces ahí vienen muchos ejercicios. Por ejemplo, este es gráfico, ¿verdad? Veamos este B, porque el de arriba no se ve tan claro cuáles son los que están pintados.
Entonces, yo cuento cuántos cuadritos tiene cada cuadro grande, ¿verdad? Aquí tengo 1, 2, 3, 4. Y son 4 filas, significa que está partido en 16 pedazos. Este también 16, este también son 16 pedazos. Entonces, aquí lo que me está diciendo es cómo se llamaría esta fracción. Si la voy a dar en mixta, voy a decir, hay 2 cuadritos completos, entonces 2 completos, y del que está partido tengo 8 de 16. O sea, hay 8 cuadritos que están pintados de los de 16. Si la quiero dar en mixta, entonces en mixta tendría que contar, aquí hay 16 completos y aquí hay 8. 16 son 32 y 8 son 40. Entonces son 40 de 16. Entonces aquí gráficamente yo puedo ir entendiendo por qué se da o la fracción mixta o por qué se da la fracción impropia. Las dos significan lo mismo. Las dos representan la misma cantidad, nada más que son diferentes formas de llamar a lo mismo. Por ejemplo, aquí de nuevo, aquí tenemos 16, aquí tenemos 16 y aquí tenemos 4. Si la quiero dar en mixta, yo veo que hay 2 que están completas. Entonces yo digo, hay 2 que están completas. Y de la que está fraccionaria, tomamos 4 de 16. Si quiero verlo aquí como si fuera una fracción impropia, entonces yo cuento todos los que sí se están tomando. Aquí tomé 16, aquí tomé 16, ya llevamos 32 y aquí tomemos 4. Entonces serían 36 de 16. Entonces son las formas de ir viendo eso. Si tienen dudas me dicen, porque vamos a ir siguiendo. Aquí bueno, ya están los decimales, ya hablamos por ejemplo que esto es una expansión decimal infinita periódica. Vamos a ver más abajo porque queremos llegar hoy, queremos llegar a la parte de las operaciones con fracciones. Aquí tenemos, ¿verdad? Esta es finita, expansión decimal finita, exacta, también se llama exacta. Esta es una fracción decimal infinita periódica o también se le llama que es pura. Esta es una expansión decimal infinita periódica pero mixta. ¿Por qué? Porque hay una parte que no se repite y una parte que sí se repite. Entonces ahí ustedes van conociendo todo esto. Vamos a llegar a la parte de las operaciones, que es lo que quiero llegar el día de hoy, ya para ir terminando. Bueno, esto sí me gustaría verlo un momentito. Lo de la recta numérica es muy simple. Por ejemplo, si a ustedes yo les digo, esto es una recta numérica, ¿verdad? La recta numérica es una recta donde yo pongo los numeritos separados a la misma distancia. Puedo empezar aquí hacia la derecha con los positivos y aquí podría empezar hacia la izquierda con los negativos, ¿verdad? La recta numérica es infinita. Entonces yo puedo poner aquí el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Todos estos números, ¿verdad? Yo puedo poner los que yo quiera, ¿verdad? La cantidad que yo quiera. Ahí paré en el 4, pero puedo continuar. Entonces yo les digo a ustedes, coloquen en la recta numérica donde iría el número 3/4. Bueno, entonces nosotros no nos vamos a complicar demasiado. Vamos aquí a la calculadora y ponemos 3/4. Recuerden que la calculadora trae esta tecla, esta que está aquí. Esta es para poner fracciones. Entonces yo pongo aquí fracción 3/4. Le doy igual. Me dice que es 3/4. Eso no me sirve porque yo quiero pasarlo a decimal. Presiono esta tecla para que me lo pase a decimal y me dice que es 0,75. entonces 3/4 es 0,75. entonces ¿dónde iría el 0,75? ¿En qué parte de la recta numérica tengo que ubicar yo al 0,75? ¿Alguien me puede decir dónde? Sí, dígame. En el segundo numeral, en el número 2 de la recta, hacia la izquierda. Profe, Hacia la izquierda. Como por aquí. Es pregunta. Es correcto, pero creo que como es coma, entonces va hacia la izquierda, profe. Como aquí, como aquí.
en el número 2, digamos, porque es 0, está el 0 Ajá. y está coma. Ya al estar en coma es negativo, creo, o sea. Ok, Es que en eso sí me enredo un toquecito. No sé si es en el número 2 positivo. No, si es en el número 2 positivo, perdón. Antes de llegar al 1, ok, profe. antes de llegar al 1, muy bien. ¿Cómo sabemos dónde tenemos que ubicar esto? Porque cuando es 0,75 significa que no llega ni siquiera a ser 1. O sea, es un número que está entre 0 y 1. Si yo, por ejemplo, tengo 2,25, es un número que no llega a ser 3, ¿verdad? Es un número que está entre el 2 y el 3. Entonces, el 0,75, ¿dónde lo coloco? El 0,75 iría más o menos por aquí. ¿Ok? Aquí iría 0,75. Entre el 0 y el 1. Si me dijera 0,75 pero negativo, entonces iría entre el 0 y el 1 negativo. Iría por aquí, 0,75 negativo. ¿Dónde iría, por ejemplo, el 2,25? Es un número que es un poquito más que 2, pero no llega a ser 3. Entonces es un número que va por aquí, entre el 2 y el 3, 2,25. Si yo les digo a ustedes, ¿dónde va el menos 3,1? Por ejemplo, ¿dónde lo pondríamos? ¿Entre el 3 y el 2 o entre el 3 y el 4? Entre el 3 y el 4. Entre el Muy 3 y bien, el 4. entre el 3 y el 4, ¿verdad? Porque es un poquito... Y ahora Exacto, sí es le un estoy poquito más entendiendo. que el 3, pero no llega a ser 4. El que seguiría sería 4, ¿verdad? Entonces aquí... Es que yo estaba en mi mente estaba diciendo de los dos números después de la coma, entonces por eso tenía la Y el confusión. 3 y el 4. Ok, ya la tengo excelente. bien clara. Esa es la idea, ¿verdad? Aquí estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces obviamente hay cosas que sabemos que ya las conocemos, otras que tenemos que ir aprendiendo y otras que tenemos que ir recordando. Por ejemplo, 5,4, yo lo pondría como por aquí. Por ahí iría el 5,4, ¿verdad? Entre el 5 y el 6. Con los negativos, sí, dígame. Digamos, si viniera en el examen, no tiene que ser tan exacto, con tal de que uno las ponga así como entre los números que uno cree que Correcto. son, está bien. Así, digamos, no hace falta que sea exactamente donde va. Pero sí que esté Ok. entre los números, ¿verdad? De hecho, en el examen muchas veces Ok. viene la recta numérica, vienen los numeritos, ¿verdad? Aquí, qué sé yo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, por decir algo. Y ya viene preestablecido como un cuadrito, ¿verdad? Como así. Es más, yo creo que vimos, sí, la semana pasada más vimos fácil. que en una de las prácticas para el examen venía así. Entonces uno lo que hace es, por ejemplo, que me dieron el menos 1,5. Menos 1,5. Entonces uno lo que hace es que ya viene ahí, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, aquí es donde iría el menos 1,5. Y ahí le dan los otros, entonces uno escoge en cuál de esos dos cuadritos es que va. Normalmente así es como viene. Ok, profe, gracias. Bueno, Ok, profe, gracias. Ok, sigamos. Bueno, eso de la recta numérica, ahí viene mucha práctica. Yo les recomiendo que de verdad agarren la antología. Es más, si ustedes tienen compu, pueden ir haciéndola así como yo la hago con esto. Uno la va haciendo ahí con el mouse, ¿verdad? Con el mouse de la compu, activa. Eso sí, tiene que ser con este navegador, con el navegador Microsoft Edge. Ese me permite escribir para que no la tengan que ir llenando. Y uno la guarda. Entonces, lo que uno guarda, lo que uno hizo, se guardó. Entonces, pueden ir avanzando sin necesidad de imprimirla, ¿verdad? Siempre y cuando puedan tenerla en la compu. En el celular es un poquillo más complicado. Ahora vamos a aprender cuándo un número es mayor que otro y cuándo un número es menor que otro. ¿Ok? Entonces vamos a ver lo que son las relaciones de orden, mayor, menor o igual. Aquí viene una práctica, vean qué bonito. Vamos a usar mayor, menor o igual. Este número, ese símbolo se llama mayor. ¿Mayor que? Este se llama menor que. Y obviamente este se llama igual, ¿verdad? Ese ya todos lo conocemos.
Entonces, haciendo un repaso de algo que se supone que debemos conocer, si yo tengo, por ejemplo, 6 y 10, obviamente el 10 es mayor, ¿verdad? El 10 es más grande que 6. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo pondría aquí, 6 es menor que 10, ¿verdad? O sea, vamos a recordar la técnica de las maestras de escuela. Cuando yo estaba en la escuela, me decían que esto era la boquita de un pez, ¿verdad? De un pececillo, era como un tiburón. Y ese tiburón es muy hambriento. Él siempre se come al más grande, ¿verdad? Ese es medio buchón. Entonces él siempre quiere comerse la cantidad más grande. Entonces el pececillo puede ir para ese lado o puede ir para este otro lado, ¿verdad? A comerse la cantidad más grande, depende de donde esté. Entonces, por ejemplo, si aquí el 10 es el más grande, entonces la boquita, ¿verdad?, va a venir a comerse el 10 porque el 10 es más grande, ¿verdad? El pececillo siempre se va a comer al más grande. Entonces esto nosotros lo tenemos claro, que el 10 es más grande. A veces lo que nos pasa es que no sabemos para qué lado poner la condenada boquilla esa, ¿verdad? Entonces recordemos eso, que el pececillo es como una piraña, un tiburón, una cosa así, que siempre quiere comer la cantidad más grande. En los negativos hay que tener un cuidado. En los negativos, si yo tengo menos 4 o menos 1, por definición en los negativos es más grande siempre el más pequeño. ¿Ok? La cantidad, el que tenga el numeral más pequeño, ese va a ser el más grande. ¿Por qué? Porque según se define en la recta numérica, siempre un número es más grande si está a la derecha del otro. También algunos profesores y maestros les enseñan que en los negativos siempre es más grande el que está más cerca del 0, ¿verdad? Pero nosotros vamos a usar la regla de la derecha. Derecha, bueno, ahí más o menos digamos que dice derecha. La regla de la derecha es que si yo les doy a ustedes dos números, los que sean, digamos este y este otro, el menos 2 y el menos 1, la regla de la derecha lo que me dice es que siempre es más grande el de la derecha. Siempre es más grande el de la derecha. Entonces, en los positivos eso siempre se cumple, ¿verdad? Si yo les digo entre el 1 y el 3, de ahí es más grande el 3 porque está a la derecha. Entre el 0 y el 2, es más grande el 2 porque está a la derecha del 0. Entre el 1 y el 2, es más grande el 2 porque el 2 está a la derecha del 1. En los negativos también se cumple. Entre el menos 3 y el menos 2, ¿quién es más grande? El menos 2 porque el menos 2 está a la derecha del menos 3. Parece contraintuitivo, ¿verdad? Porque uno diría, a mayor cantidad más grande, pero en realidad no. Pensemos como en economía, ¿verdad? Pensemos como en nuestras finanzas. Si yo tengo, por ejemplo, 1.000.000 de colones, ojalá, si yo tengo 1.000.000 de colones ahí para gastar y ser feliz, va a ser más que si tengo 500.000, ¿verdad? Eso lo tenemos muy muy claro. Pero para mi economía, si yo debo 1.000.000 de colones, va a ser mejor que yo nada más deba 500.000 colones a que deba 1.000.000 de colones, ¿verdad? Significa que tengo menos plata si debo 1.000.000, o sea, es una cantidad menor para mí. Tengo más plata o tengo más capacidad económica si solo debo 500.000 en vez de deber 1.000.000. Pero entonces más o menos por ahí va la idea, ¿verdad? Mientras más negativo sea el número, mientras más a la izquierda esté, en realidad es un número más pequeño, es más negativo. Los más negativos son más pequeños. Entonces, ¿a qué voy con eso? Bueno, a ustedes se les va a poner esto en el examen muy probablemente. Y ustedes tienen que decir cuál número es más grande que el otro. Voy a borrar eso que acabo de hacer ahí. Entonces, ¿cómo saber cuándo un número es más, en una fracción es más grande que el otro? Bueno, nos vamos a la calculadora, ponemos así la fracción, ¿verdad? Vamos a hacer este ejercicio de la. Nos vamos a la calculadora, ponemos 12 y abajo ponemos el 15.
También lo podrían haber puesto como división, 12 dividido entre 15, es lo mismo. Le damos igual y la calculadora nos dice que esta fracción da 0,8. 0,8. Ahora nos vamos a la otra fracción, ponemos 21 arriba y abajo ponemos 24 y nos da 7 octavos, que sería 0,870. Profe. Sí. Dígame. Sí, discúlpeme, voy a una consulta. Yo estoy usando la otra calculadora. Usted en principio mostró dos. Ok, usted está usando esta. Es que hay un eco ahí. Sí, señor. Ok, no, está bien, esta es igual, se hace lo mismo. Aquí tienen la tecla, ¿verdad? Aquí tienen la tecla de fracción y se hace igual. Ponemos 12 y abajo el 15, le damos igual y aquí viene la tecla para pasar a decimales, ¿verdad? Entonces ahí es exactamente lo mismo. ¿Ok? Ahora vean qué bonito el problema que nos ponen en este ejercicio. Voy a borrar todo esto de aquí para que hacer una nueva recta numérica y poder entender lo que está pasando. En un principio, ustedes, ¿cuál creen que es más grande? ¿0,8 o 0,875? ¿Cuál creen que es más grande? 0,8, profe. 0,875, profe, porque está a la derecha. Correcto, esa es la respuesta correcta. 0,875 es más grande que 0,8 porque está a la derecha. ¿Cómo saberlo? Digamos, bueno, vamos a dibujar aquí una recta numérica. Digamos que por aquí está el 0 y por aquí está el 1, ¿verdad? 0,8 nosotros lo podemos completar porque aquí hay un problema, digamos, visual. Este tiene 3 dígitos y este tiene solo 1. Tratemos nunca de comparar dos números que tengan diferente cantidad de dígitos. Lo que podemos es empatarlos agregando ceros. Y aquí queda mucho más claro, ¿verdad? Tengo 0,800 y 0,875. ¿Qué es una cantidad más grande? 800, 875. Es más grande 875, ¿verdad? Tiene 75 más. Por lo tanto, el mayor sería este, ¿verdad? La boquita se va a comer al más grande siempre. Entonces, gráficamente, nosotros lo que tendríamos es que si por aquí está el 0,8, el 0,875 está antes del 0,9. ¿verdad? Entre el 0,8 y el 0,9 estaría el 0,875. ¿Ok? Entonces está a la derecha, por lo tanto es el número más grande. Ahora vamos a hacerlo con los negativos. Vamos a ver qué pasa con los negativos. Vamos a la calculadora. Esto lo pueden hacer en la calculadora sencilla también. Vamos a poner una calculadora sencilla aquí. Digamos que ustedes no tienen calculadora científica y tienen calculadora de la normal, de la común y corriente. Profe, solo una consulta rápida. ¿En los exámenes nos dejan utilizar calculadora? Sí, sí pueden usar calculadora. Ok, digamos que lo vamos a hacer con la calculadora sencilla. Yo prefiero la científica, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo con la sencilla por aquello. Vamos a hacer, para que vean que también se puede. Vamos a hacer esta. 24 sobre 16. Lo que hacemos es que ignoramos el menos, ¿verdad? El menos no lo metemos en la calculadora, sino nada más lo ignoramos. 24 sobre 16. Recuerden que es una división. Entonces yo lo que voy a hacer es, como las sencillas no traen fracción, entonces lo que hago es una división. 24 dividido entre 16. 24 dividido entre 16 me da 1,5. Y aquí sí tengo que tener el cuidado de que yo pongo 1,5 y yo le agrego el menos. ¿Ven? Para no dejarlo botado. Entonces en un principio lo ignoro para meterlo en la calculadora y luego ya lo pongo
porque si se me olvida ahí sí es un tortón. Vamos a hacer el otro. 56 dividido entre 48. Entonces ignoro el menos, hago la división y vean qué bonito lo que me dio. Me dio 1,16 y el 6 es el que se repite. Vean, ven que el 6 se repite. Ah, bueno, esto es un dato importantísimo sobre las calculadoras. Si después de una repetición larguísima de números me cambia solo el último y es uno más, ¿verdad? Aquí, vea que viene 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 y el último es un 7, significa que es una unidad más que el anterior, ¿verdad? Ahí la calculadora lo que está haciendo es intentando decirme que ese número sigue infinitamente siendo un 6. Entonces muchas veces pasa que viene el número así 6, 6, 6, 6, 6 y el último es un 7. Entonces ese 7 en realidad no existe, ese 7 no es correcto. Simplemente es como un guiño que nos está haciendo la calculadora para decirnos que ahí va a seguir infinitamente el 6, pero como no tiene la rayita para decírmelo, ¿verdad? Entonces hace esa estrategia para que uno sepa que ahí sigue un 6. Entonces aquí tenemos una expansión decimal infinita periódica mixta, porque el 1 no se repite, pero el 6 sí. Y esto es una expansión decimal finita o una expansión decimal exacta, ¿verdad? 1,5 y 1,16. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál creen ustedes que es más grande? ¿El 1,5 negativo o el 1,16 negativo? 1,16 negativo es el mayor. 1,5. Ok, ahí tenemos votaciones por los dos. Vamos a ver cuál es más grande. 1,5, profe. Ok, vamos a ver cuál de los dos es más grande. Como ya vimos antes, ¿verdad? El 1,5 y el 1,16 van a estar aquí, ¿verdad? Entre el 1 y el 2. No los podemos poner por aquí porque ya ahí sí andaríamos perdidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son números que son un poquito más que el 1 sin llegar a ser el 2, ¿verdad? Entonces están entre el 1 y el 2. Les decía que tratemos nunca, vamos a ver, yo tengo aquí menos 1,5 y tengo por aquí menos 1,16. Nunca comparemos números que tienen diferente cantidad de dígitos. Este tiene 2 dígitos y este tiene solo 1. Entonces lo que voy a hacer es empatarlo, le agrego un 0. Porque entonces ya se ve tal vez un poquito más claro. Aquí nosotros hablábamos de 16 y aquí de 5. Eso nos puede llevar a cometer el error de pensar que es más 16 que 5, ¿verdad? En el sentido de que es un numeral más grande. Pero la realidad es que estamos comparando 50 con 16. Entonces, el 1,50 es justamente en la mitad, aquí, entre el viaje del menos 1 y el menos 2. En cambio, el 1,16 está más cerquita, el 1,16 está más cerquita del 1, ¿verdad? Porque aquí diríamos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, hasta llegar al 50, después 51, 52, 53, etcétera, 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 99 hasta llegar al 2, ¿verdad? Entonces el 16 en realidad está como por aquí y el 50 está por aquí. Ahora sí, según la regla de la derecha, ¿cuál de los dos es más grande? El 1,16. Excelente, muy bien. Ese sería el número más grande, por lo tanto tenemos que dibujar la boquita para este lado, ¿verdad? Entonces eso es pues otro dato que ustedes tienen que conocer. Ahí viene mucha práctica. Recuerden que además de la antología, ustedes tienen la solución a la antología. Entonces ahí viene práctica para que ustedes hagan eso. Y ya para terminar, el día de hoy vamos a hacer las operaciones básicas con fracciones, que es suma, resta, multiplicación y división. Y ya ese es el último temita que vamos a trabajar en esta clase. Para eso, bueno, voy a hacerlo aquí. Aquí también vienen ejemplos. ¿Ok? Para sumar, aquí vamos a trabajar con sumas y restas. Para sumar y restar fracciones tenemos dos casos. El caso sencillo, el caso fácil, y tenemos el caso que no es tan fácil, que no es tan sencillo. ¿Cuándo es sencillo? Cuando los numeritos de abajo son iguales, ¿verdad? Como por ejemplo aquí, si yo tengo 4 novenos y le tengo que sumar
7 novenos. Esto se hace muy sencillo, muy fácil. Pongo el 9. Ese se conserva, digámoslo así, es el mismo, lo voy a mantener. Y los dos de arriba los sumo, 4 más 7. Entonces 4 más 7 me da 11, 11 sobre 9. Eso es todo, ¿ok? Ahí es la forma más sencilla que podemos sumar. Esta otra sería una suma muy simple, una suma muy sencilla. Tengo 2 sobre 13, le voy a sumar 1 sobre 13 y le voy a sumar 5 sobre 13. Como todos los numeritos de abajo, los denominadores son iguales, entonces yo lo que hago es que esos los mantengo en uno solo, como que las 1 en una sola, y nada más voy a sumar los numeradores, 2 más 1, 3 más 5, 8. Entonces esto da 8 sobre 13, ¿verdad? Esos son, y lo mismo para la resta, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo aquí. Bueno, esas todas son sumas. Bueno, aquí digamos vamos a hacer algunos que vienen con negativo. Cuando yo tengo esto así, es como que viniera una resta. Recuerden, un más con un menos seguido, esto siempre lo vamos a cambiar por una resta. Entonces yo tengo así 13 sextos, este más menos lo cambio por una resta, entonces lo que tengo es menos 3 sextos. ¿Qué es lo que hago? Como los dos números de abajo son iguales, mantengo el denominador y hago 13 menos 3, 13 menos 3 da 10, 10 sobre 6. Y aquí voy a recordarles algo. Esto es de las cosas más básicas que tenemos que saber de fracciones. Las fracciones muchas veces se pueden simplificar. Esto ya es aparte, esto es algo que tenemos que conocer de las fracciones. Las fracciones se pueden simplificar. Por ejemplo, si yo pongo esta fracción en la calculadora, si yo pongo así 10 sobre 6, le doy igual, la calculadora no me da 10 sobre 6, sino que me da 5 tercios, porque la calculadora la simplifica de una vez. ¿Qué significa simplificarla? Que yo me tengo que fijar si los dos números tienen mitad. Por ejemplo, en este caso el 10 tiene mitad y el 6 tiene mitad. La mitad de 10 es 5 y la mitad de 6 es 3. Entonces, si los dos tienen mitad o los dos tienen tercera, digámoslo así, entonces se tiene que simplificar. Otro ejemplo, digamos si yo tenga 22 sobre 14, por ejemplo. 22 sobre 14, los dos números tienen mitad. El 22 tiene mitad, que es 11. Y el 14 tiene mitad, que es 7. Entonces a eso se le llama simplificar. También puede ser con tercera o divisible por 3. Por ejemplo, que yo tenga 9 y 15. El 9 y el 15, los dos son divisibles por 3. Están en la tabla de 3, ¿verdad? Los dos se pueden dividir entre 3. 9 dividido entre 3 da 3. Y 15 dividido entre 3 da 5. Entonces se simplifica. ¿Ok? Siempre los resultados de las sumas, de las multiplicaciones, de todo eso, una vez que ya hicimos la suma, la resta, la multiplicación, tenemos que fijarnos si se puede simplificar. ¿Ok? Vamos a hacer esto. Pregunta. Dígame. Pero en los exámenes le explican a uno, o por lo menos le dicen a uno, en el resultado tal, simplifíquelo, o no le dicen eso en los exámenes. No viene, digamos, a veces cuando desarrollo dice, resuelva la siguiente operación y simplifique el resultado, a veces lo dice, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ya dar por descontado, digamos así, eso, ya nosotros tenemos que saber que hay que simplificar, siempre. Ah, bueno, esta no, esta vea que aquí dice 3, vamos a poner un 7. Vamos a hacer esta para ver si se puede simplificar. Entonces aquí lo que hacemos es 3 séptimos. Aquí hay un más menos pegado, ¿verdad? Entonces vamos a poner un menos. Más 10 sobre 7. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a hacerlo aquí abajo. Vamos a poner el mismo denominador, 7. Y vamos a poner 3 menos 8 más 10. ¿Quién se acuerda cuánto da 3 menos 8? Si yo agarro al 3 y... ¿Cuánto da? 11. 11 sería si yo tuviera menos 3 menos 8. O sea, si los dos están negativos, sí, porque cuando los dos están negativos, en realidad lo que se hace es que se suman las cantidades. Entonces sería menos 11. Pero si tengo 3 y le quito 8, ¿cuánto me da?
5, profe. 5, muy bien. Pero Menos 5, profe. 5 pero negativo, ¿verdad? ¿Por qué negativo? Porque yo solo tengo 3, pero necesito brindar 8. Entonces, los 3 que tengo se me van, pero voy a quedar debiendo 5, ¿verdad? Entonces quedo debiendo 5. Este menos muchas veces se interpreta como un debo. Entonces me queda menos 5. Menos 5 más 10. Ahora sí, debía 5 aquí y ahora ya tengo 10. Entonces, los 10 que tengo, le quito los 5 que debía, me quedan 5, ¿verdad? Esa es la forma de operar con negativos y positivos, ¿verdad? Debo y pago, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo 10, pero necesito entregar o me quitan 20, bueno, vamos a poner aquí 28 para que no me quede 10. Si tengo 10 y me quitan 28, significa que voy a quedar debiendo 18. Pero si luego ya conseguí 40, por decir algo, entonces ya tengo 40, voy a pagar los 18 que debo y me quedarían 22, ¿verdad? Entonces esa es la forma en la que vamos a ir trabajando positivos y negativos. Pregunto, profe, Dígame. yo sigo preguntando, Dígame. qué barbaridad. Es que, ¿cómo se llama? Hace un tiempo atrás, cuando yo estudié, decían que las operaciones se hacían basado a la regla del primero, era, que decían. O sea, primero una suma, resta, multiplicación, división. O sea, Ok, sí. me queda un poquito confuso, porque hace muchos años se aplicaba eso. Ok, En las fracciones no se aplica esta regla. sí aplica, pero ve que aquí solo estamos haciendo sumas y restas. Las sumas y restas tienen la misma prioridad, ¿ok? La prioridad de la que usted habla, sí la vamos a hacer después de esto, después de, digamos, tal vez la otra semana, es que antes de resolver sumas y restas, siempre hay que resolver multiplicaciones y divisiones. Las multiplicaciones y divisiones siempre van primero. Luego, ya cuando no hay multiplicaciones y divisiones, se resuelven sumas y restas. Pero se resuelven en el orden en el que vienen, ¿ok? Siempre vamos a resolverlas en el orden en el que vienen. Por ejemplo, aquí yo primero tendría que hacer esta suma, luego esta resta y por último esta suma. Vamos a hacerlo para que lo vean. Aquí todos son 3, ¿verdad? Entonces yo tengo 17 más 1 menos 5 más 11. Entonces lo primero que yo tengo que hacer, cuando no vienen paréntesis ni nada y son solo sumas y restas, las voy a ir resolviendo de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces primero hago 17 más 1, me da 18. A 18 le quito 5, me da 13. Y a 13 le sumo 11, me da 24. Entonces esta me daría 24 sobre 3. ¿Ok? Entonces esa es la prioridad que vamos a llevar. Siempre la prioridad, cuando son solamente sumas y restas, la prioridad va a ser de izquierda a derecha. Ya cuando metamos multiplicaciones y divisiones, sí, hay algunas cositas que se resuelven primero, aunque no sean la primera operación que aparece, ¿verdad? Ahora, recordando aquí, ese me dio 24 sobre 3. Vean que 24 sobre 3 se puede simplificar. El 24 está en la tabla del 3 y el 3 también está en la tabla del 3. Entonces los dos se pueden dividir entre 3. 24 entre 3 da 8 y 3 entre 3 da 1. Cuando el número de abajo me quedó en 1, ya no es necesario escribirlo. Se simplifica o se expresa solamente como el 8. ¿Ok? Si aquí abajo, a la hora de que yo simplifiqué, me quedó un 1, entonces ya ese 1 no se escribe. Se deja nada más el numerador, en este caso sería 8. Ahorita volvemos a estas, pero vamos a ir a las multiplicaciones. Ok, las multiplicaciones de fracciones también son bastante simples. Por ejemplo, en las multiplicaciones no hace falta que los dos números de abajo sean iguales. Vamos a ver. Por ejemplo, 7, 2 sobre 7 y 5 sobre 11. Okay, entonces yo tengo aquí menos 2 sobre 7 y lo voy a multiplicar por 5 sobre 11. Ok, la multiplicación en fracciones simplemente es multiplicar en línea recta. El de arriba se multiplica con el de arriba y el de abajo se multiplica con el de abajo. Numerador con numerador, denominador con denominador, perdón.
Entonces, creo que aquí claramente nosotros diríamos 7 por 11, ¿verdad? 7 por 11 da 77. Y 2 por 5, omitamos los menos y ahorita vemos lo de la regla de los signos. Omitamos los menos, entonces yo multiplico el 2 por el 5 normal, común y corriente, 2 por 5 da 10. Y ahora sí tengo que fijarme las reglas de signos. Las reglas de signos lo que dice es lo siguiente: si los dos están positivos, entonces el resultado tengo que ponerlo positivo. Si los dos están negativos, el resultado tengo que ponerlo positivo. Entonces, cuando los signos son iguales, ya sean los dos positivos o los dos negativos, el resultado se pone positivo. Y si uno es positivo y el otro es negativo, independientemente del orden en el que vengan, uno positivo y uno negativo, el resultado me tiene que quedar negativo. Entonces, en este caso, según la regla o la tabla de signos, aquí los dos son negativos. Por lo tanto, el resultado se escribe positivo. ¿Ok? Vamos a hacer esta otra. Menos 6 sobre 13 por 2 sobre 3. Entonces, la multiplicación de fracciones es así, sencilla, ¿verdad? En línea recta. Los dos de arriba se escribe arriba, los dos de abajo se escribe abajo. 13 multiplicado por 3, 3 veces el 13, ¿verdad? 3 por 13, 3 por 3 me da 9, llevo nada, y 3 por 1, 3, ¿verdad? Entonces me da 39. Y 6 por 2, 12. Al final me fijo lo de los signos. Este está negativo, este no tiene nada. Cuando no tiene nada, es positivo. Entonces, negativo y positivo, el resultado es negativo. Ahora, recordemos siempre simplificar. Ya terminamos, ya hicimos la multiplicación. Pero esta fracción se puede simplificar. ¿Por qué? Porque los dos números tienen tercera. Los dos se les puede dividir entre 3. El 12 está en la tabla del 3 y el 39 está en la tabla del 3. ¿Por qué? Porque yo sé que el 30 está en la tabla del 3 y el 9 también está en la tabla del 3. Entonces el 39 está en la tabla del 3. Entonces diríamos 12 entre 3 da 4 y 39 entre 3 da 13. ¿Ok? Y ya ahí la simplificamos. 4 sobre 13. Vamos a ver aquí algunos ejemplos para que ustedes hagan. Aquí nos quedan 5 minutos de clase y a las 3 terminamos. Y lo que nos falte de ver aquí, pues lo retomamos la próxima semana. Intenten resolver ustedes, pero quiero una que venga con negativos. Para ir terminando. Bueno, si no viene yo les pongo una aquí. Intentemos resolver la siguiente multiplicación ya para terminar la clase de hoy. 12 quintos, como esta, con este negativo, multiplicado por 10 tercios. Intenten resolver esa y con eso terminamos la clase de hoy. Ya, profe. Ok, entonces vamos a hacerla, ¿verdad? Listo, profe. Muy bien, vamos a revisarla. Aquí haríamos 12 por el 10, ¿verdad? Y el 5 por el 3. La parte de abajo está más clarita, ¿verdad? 5 por 3 da 15. Y vamos a hacer 10 por 12. Aquí les voy a enseñar un truco. Cuando terminan en 0, entonces lo que hago es que quito ese 0, ¿verdad? Hago la multiplicación sin el 0. 1 por 2 es 12. Y al final le agrego el 0, entonces ahí da 120. Es una forma fácil de multiplicar cuando tengo multiplicaciones por 10, por 100, etc. Como este está negativo y este está positivo, el resultado es negativo, 120. Y aquí lo que pasa es que se puede simplificar. ¿Cómo se puede simplificar? Bueno, yo sé que este número se puede dividir entre 5, este se puede dividir entre 5, porque cuando terminan entre 0 o 5, los dos se pueden dividir entre 5. Entonces, simplificado sería 120 dividido entre 5 me daría, vamos a ver, aquí tenemos la calculadora, 120 dividido entre 5 me da 24. Y 15 entre 5 me da 3. Y vean que aquí me pasó lo mismo antes. 24 y 3, los dos están en la tabla del 3, por lo tanto se pueden simplificar. Entonces quedaría 8 arriba y 1 abajo, por lo tanto esto da 8. Entonces vean que toda esta operación, el resultado es 8. Y ya para terminar quiero que sepan cómo revisar esta multiplicación en la calculadora. En la calculadora pondríamos fracción. El menos se pone con este de aquí.
También lo pueden poner con este de aquí, pero cuando es menos de negativo usamos más este. Ok, entonces ponemos 12 y abajo el 5. Le damos a la derecha para salir de la fracción. Ponemos la multiplicación. Ponemos el 10 tercios. Y le damos igual. Y vean que el resultado es 8. Creo que yo omití el menos. Vean, aquí estaba el menos y no lo jalé. Esto es un error, ¿verdad? Hay que ponérselo al final. Porque no es lo mismo decir 8 que menos 8, ¿verdad? Entonces esta es una manera en la que nosotros podemos revisar las operaciones que las estemos haciendo bien. En el examen obviamente ustedes tienen que hacer todo el desarrollo de esto. La calculadora la pueden usar para revisar a ver si la tienen buena o mala, pero sí tiene que aparecer la operación. Entonces no sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí para dejar la clase del día de hoy ya hasta esta hora, que ya son las 3.